Pero verdad, déjame enviarles. Leopoldo. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame a ver. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo lo bueno, todo lo bueno. ¡Hey! Miren, eso está. ¿Qué es lo que pasa, profesor? ¿Qué es lo que pasa? No, eso está dañado entonces. Eso no sirve así. La que la tiene madura, sí. Entonces usted la va a comer, usted daña la chiquita. Usted la madura, tú me madura. Usted es un gancho en el lunes para que tú me la madura.
Bueno, tenemos presente a Handler y a Juan Moisés. Ya le envié el link al grupo para que se uniera a la reunión. El que no se reúna es porque no quiere. No puede decir que puede agarrarse de otro lado. Entonces, jóvenes, siendo las 4:13, vamos a darle inicio a esta clase. ¿Qué ustedes creen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Fuerte y claro. Ok, vamos a compartir pantalla para darle inicio a esta clase. Sí, profesor. Se está viendo la pantalla, ¿verdad que sí? Sí, profe. Pues entonces, hoy siendo 25 de junio 2021, a las 4:14, después de esperar a ver si se unían más compañeros, vamos a dar inicio a esta clase de aire acondicionado automotriz o Todavía. sistema acondicionador de aire. Hoy vamos a tratar lo que es la unidad 5, segunda parte, lo que tiene que ver con lo que es la parte de baja presión del sistema acondicionador de aire. Pues estuvimos hablando de la válvula de expansión la semana pasada, donde la válvula de expansión tiene 3 funciones, que son bajar la presión y la temperatura del refrigerante, que viene del condensador, atomizarla hacia la tubería es decir, impulsar el atomizado, el refrigerante hacia la tubería del evaporador y controlar el flujo de refrigerante que viene del condensador a que entre al evaporador, sí, controlado o regulado según sus requerimientos. Luego, este refrigerante al entrar al evaporador, ahora vamos a ver, empieza a ganar calor. Cuando entra ya el evaporador se encuentra en la fase bifásica, es decir, líquido vaporizado, la línea de líquido difásico. Entonces, o líquido saturado, ¿verdad? Esa línea, esa es la línea de líquido saturado, esa de la izquierda. Entonces, aquí el diagrama de Moulier, ya aquí el refrigerante. Voy a borrar esta parte acá para poder explicar esta parte aquí, el diagrama de Moulier. Vamos a ver, a ponerle otro color. Ponle este color verde al lápiz. Entonces aquí, en esta parte aquí, el refrigerante al entrar ahí, en ese punto número 6, viene circulando del 6 al 7. Eso significa que viene el refrigerante ganando calor. ¿Y de quién gana calor el refrigerante? El calor que gana es del aire que viene caliente de la cabina del vehículo, el habitáculo del vehículo, que ha ganado ya su carga térmica, viene con su carga térmica máxima.
alado por el motoventilador o el blower, ese aire que viene alado por el blower y lanzado sobre el serpentín del evaporador, al chocar con la tubería, es decir, la parte metálica del evaporador, transfiere su calor, ese aire, a esa tubería, a ese metal. Y ese metal transfiere su calor al refrigerante que va circulando a través de la tubería. El refrigerante se lleva ese calor hacia el evaporador de nuevo, porque es succionado por el compresor y lanzado sobre el evaporador. Entonces, ese aire que viene frío, desde frío a baja temperatura, desde y baja presión, desde la válvula de expansión, se calienta. Al llegar al punto 7 ya viene caliente, no caliente, sino como una cantidad de calor frío, pero a baja presión y baja temperatura, pero con una gran cantidad de calor. Según se ve aquí en el diagrama de Mulier, ya aquí en el punto 7 ya tiene una temperatura de 0 grados. Él entró a una temperatura de 0 grados aquí y viene ganando calor, pero sin cambiar la temperatura. Entra a 0 grados, mírenlo ahí, 0 grados. Y sale a esa temperatura aquí, mírenlo aquí, 0 grados. Pero cuando entra aquí, viene a 200, a una cantidad de calor de 200 kilojoules. Mírenlo ahí, 200 kilojoules. Pero cuando entra aquí, viene saliendo a una temperatura de 390 o 385, vamos a decir, kilojoules. Aquí en el punto 7 ya, a esa temperatura, el refrigerante tiene 400 kilojoules. Cuando llega aquí ya sale del punto 7 al punto 8 y ese refrigerante hace un sobrecalentamiento y se ha pasado totalmente a vapor. Ya aquí en el punto 8 ahí se encuentra totalmente vapor en la salida de la línea de succión. El punto 8 y el punto 1 es el mismo, porque el punto 1 es la entrada del compresor y el punto 8 también está la misma entrada del compresor. Ya ahí está 400 y pico de kilojoules de temperatura, de cantidad de calor. Entonces, esta parte representa del 6 al 7, del punto 6, es decir, del punto 6 al punto 7, representa el evaporador, que es donde el refrigerante gana calor. Entonces, como le dije la vez anterior, la cantidad de calor que se gana del 6 al 7, ¿verdad? Del 6 al 7, vamos a poner, del 6 al 7, más la que gana del 1, es decir, del 6 al 8, ¿vale? Del 6 al 7, del 6 al 8, pero vamos a sumarlo entero, lo mismo. La cantidad de calor que gana del 6 al punto 8 o punto 1, ¿verdad? Vamos a poner 6 al 8. Más la que gana del 1 al 2, es igual a la que gana del 2 al 5. Del punto 2 al 5. Es igual a eso. A del 2 al 5. Es decir, que la cantidad de calor que él ha ganado desde el 6, que empieza a ganar calor,
sigue ganando calor al llegar al 8, sigue ganando calor al llegar al 2, y cuando llega al 2, empieza a perder calor entonces de nuevo, hasta perder todo el calor que ganó del 6 al 2. Del 6 al 2, es decir, que del 6 al 2 del 6 al 2, el calor que ganó ahí es igual a lo que ganó del 2, a lo que pierde del 2 al 5. Aquí gana calor. Ahí ganó calor. Y aquí perdió calor. O pierde. Ahí ganó, ahí perdió y ahí ganó. ¿Por qué? Porque este es el ciclo de condensación y este es el ciclo de evaporación más el de compresión. En el único ciclo que ni se gana ni se pierde calor es del 5 al 6, que es el ciclo de expansión. Ahí ni se gana ni se pierde calor. Pero ahí hay una caída, una pérdida de presión y de temperatura del 5 al 6. Pero del 6 al 7 gana calor, del 7 al 8 gana calor, del 1 al 2 gana calor, del 2 al 3 pierde calor, del 3 al 4 pierde calor y del 4 al 5 pierde calor. Es decir, que la cantidad de calor que el refrigerante gana del 6 al 2 es igual a la cantidad de calor que pierde del 5, del 6 del 2 al 5. Entonces, vamos a ver la definición de evaporador. El evaporador es el elemento generador de frío. ¿Por qué es el elemento generador de frío? Porque el refrigerante, cuando sale de la válvula de expansión, sale frío a baja presión y baja temperatura. Entonces, ahí, cuando el aire que trae el motoventilador desde la cabina del habitáculo lo choca contra esas tuberías que están frías, ¿verdad? Porque el refrigerante le trae el calor a las tuberías. Y al traerle el calor a las tuberías, cuando el aire choca con ese aire frío, las tuberías les traen calor al aire. Entonces ese aire se enfría. Porque acuérdense, cuando iniciamos la asignatura, yo le dije a ustedes que refrigeración es extracción de calor. Entonces ese aire se refrigera, se le trae calor al aire. Y calefacción es suministración de calor. Entonces el aire calefacta al refrigerante porque le suministra calor al refrigerante. Entonces, al extraerle calor el refrigerante a las tuberías, refrigera la tubería. Entonces, las tuberías refrigeran el aire. Y ese aire cruza frío hacia el otro lado. Entonces, el evaporador, ahí, eso que está ahí, es lo mismo que yo le expliqué, esa teoría que está ahí, es lo que yo le expliqué en el diagrama de Moulier. Entonces, la definición exacta de un evaporador es un intercambiador de calor. Tanto el evaporador como el condensador son dos intercambiadores de calor. La única diferencia es que el evaporador extrae calor
¿a quién? Al aire. Pero el condensador le suministra calor al aire. Cuando el abanico del evaporador succiona aire del habitáculo, se lo suministra, se lo tira sobre el evaporador y el evaporador le trae calor a ese aire. El abanico del condensador, cuando succiona aire del medio ambiente, la tira sobre quién, sobre el serpentín del condensador. Es del condensador, lo que hace es que le suministra calor a ese aire, lo calefacta el aire y el evaporador refrigera el aire. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, el condensador calefacta, es una calefacción hacia el aire del medio ambiente. Pero el evaporador es un refrigerador del aire del habitáculo. Entonces, las dos funciones principales del evaporador son refrigerar el aire que penetra en el habitáculo, ¿verdad? Y la segunda es secar el aire que viene húmedo del evaporador. Acuérdense que cuando usted abre la puerta del vehículo o la cierra o baja los cristales, entra aire del medio ambiente. Y también si usted pone a recircular el aire, no está recirculando el aire, está sacando aire del medio ambiente, poner la trampilla abierta para que entre aire del medio ambiente. Dime, mija, estoy dando clase. Sí, está bien, estoy dando clase. Estos muchachos dando querella acá. Entonces, fíjense, cuando el aire... Eso es bueno, Leopoldo, eso es bueno. Ese aire, cuando usted abre la trampilla para que el aire no se esté recirculando, sino ustedes la van a ver esa parte de la próxima semana, la semana de arriba, por la semana que viene, el segundo parcial. Usted abre la trampilla para que el aire venga del medio ambiente hacia el habitáculo del vehículo, succionado por el motoventilador del evaporador. Viene aire con humedad. La humedad no es más que contenido de aire, esa es la humedad relativa. Es la cantidad de agua que contiene el aire, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de agua es esa humedad. Cuando viene esa humedad, el motoventilador lo sustrae, sea del habitáculo, ¿verdad? Como del medio ambiente, no importa cuál aire sea, viene con humedad. Y esa humedad también puede salir humedad de su cuerpo. El aire que usted respira y transpira tiene humedad. Al chocar ese aire caliente con serpentín frío, ¿verdad? Que ese metal frío, ¿qué hace? Se evapora ese aire. Y ese aire es el que usted ve cuando la cabina, usted para su vehículo y ve ese aire cayendo a la tierra o al pavimento. Cuando usted se para, esa agua no es nada que está pinchado, no es un radiador que está pinchado ni nada. Es el aire, el agua condensada del aire caliente que choca con el serpentín, cae a una bandeja y la bandeja tiene un orificio con una tubería de goma que tira el aire hacia afuera, que a veces la tubería se despega y el agua se queda en el piso del vehículo. Cuando usted ve que está mojado el piso del vehículo, es que la tubería de esa bandeja está despegada, entonces está yendo al piso del vehículo. Usted tiene que ir a colocar esa bandeja de nuevo, esa manguera, para evitar que se le pudra el piso del vehículo. Entonces, ya estoy hablando, le voy a hablar ahora aquí de más claridad el funcionamiento del evaporador. Yo le hice una gráfica de este lado, déjame ver si fue en este. Oh, pero no lo veo aquí. Wow. Pues yo hice una gráfica que pues no se guardó. O fue en la práctica.
Se perdió, Leopoldo, se perdió. No, pues yo la grabé aquí. Yo hice un gráfico y lo pegué, a ver si fue para abajo. No, fue ahí mismo. Yo le puse un gráfico ahí. Pero déjame ver si fue en la parte práctica. Pero, eso está fácil de explicar. Sí. El ventilador es el que le da al cosa, al evaporador. Déjame ver si fue aquí en la práctica. Como tengo otra aquí. Oye, esa gráfica la puse hoy aquí. Y yo no la borré ni nada. Pero yo la voy a colocar ahora. Yo la tengo aquí, la gráfica. Pero vamos a hacer eso para explicárselo en la práctica, sí. Déjame ponerlo aquí en la práctica, que era ahí que iba. Yo lo coloqué en la parte teórica. Déjame ver. Si no lo borré. Wow, sí, yo lo borré. Uy, ¿y dónde se me fue esa gráfica? Pero está bien, ya. Pues yo le hice un gráfico explicativo. Aquí, pero no lo veo. Pero yo le explico ahorita con más claridad aquí en la... Sí, pues yo había borrado esta parte acá. ¿Y cómo se borró eso? También se me anda borrando una vez. Y ahí no se borra, eso da brega para borrarse. Usted no la guardó, pues, Leopoldo. No, no, pero ahí no se guarda. Tú lo pegas y ya no se va. Y ya está vacío eso. Y mira que lo que yo no la borré, pegó, mire. yo borré ahí. ¿Eh? Usted parece como que está explicando algo, porque mire, tiene mucho garabato. No, no, esa es la clase pasada. Ah, ok. Pero yo lo borré. Y yo le hice unos cuantos gráficos ahí. Pues yo cambié este gráfico. Todo eso yo lo cambié. Pero está bien. Entonces, solo vamos en la práctica ahorita. Entonces, el evaporador trabaja según el principio de un intercambiador de calor y es parte integrante del climatizador. Es decir, todo lo que intercambia calor es un intercambiador de calor. Una nevera es un intercambiador de calor. ¿Por qué? Tú metes algo con más calor a la nevera lo que hace es que le extrae calor, lo refrigera, ¿verdad? Es decir, intercambia el calor. ¿Pero a través de qué intercambia el calor? La nevera intercambia el calor a través del evaporador, del freezer, ¿verdad? De la nevera. Y también de la parte de abajo, que es donde manda frío, para intercambiar el calor. Así mismo lo hace aquí. Este es el motoventilador. Esto usted ve aquí, es el motoventilador. Y este es el evaporador. El aire viene así y choca con esto, ¿verdad? Y sale aquí frío, que fue la gráfica que yo le puse a ustedes hoy, que le tenía hecha ahí. Pero se la voy haciendo ahorita y explicándosela para que la vaya mirando. Entonces, como dice ahí, esto es un intercambiador de calor, el evaporador. El reante entra por un lado y sale por otro. Entonces vamos a continuar. Ah, pero mira dónde se fue la gráfica aquí. Mira aquí. Mira aquí abajo. Creo que está aquí, déjame ver. Sí, míralo aquí abajo. Míralo ahí. Míralo aquí. Ahorita lo voy a explicar en la práctica. Me acuerdan que está aquí en la teoría. Porque se fue, bajó aquí abajo. Míralo ahí, donde yo lo expliqué con claridad. Entonces, ponerle la gráfica ahí, que ahorita la voy a explicar con más detenimiento.
el funcionamiento del evaporador y cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Aquí se puede ver cómo se intercambia el calor aquí en el evaporador, donde en esta parte el aire entra caliente aquí, ¿okay? El aire entra caliente aquí y sale frío de este lado, que era lo que le estaba explicando anteriormente. El refrigerante entra, que viene la válvula de expansión aquí, sale de la válvula de expansión y entra aquí atomizado a esta tubería. Porque esa parte va dentro de la válvula de expansión a partir de eso, de un O-ring que hay ahí, y esa parte, porque tiene que tener un sello para que el refrigerante no se salga por ahí, un sello de goma. Entonces ahí va un O-ring y aquí va otro O-ring, es decir, una junta tórica. Ya a partir de ahí, el refrigerante viene aquí atomizado, totalmente atomizado, frío, a baja presión y baja temperatura. Y sale ya por aquí frío, pero convertido en vapor hacia el compresor. Pero tú usas primero por la válvula de expansión. Ese ya cuando el sistema es este sistema es termostático. Cuando el sistema es por estrangulación, sale aquí directamente primero al recipiente de líquido o separador de líquido. Entonces, el agente frigorífico que deja pasar la válvula de expansión se distensa en el evaporador, enfriándose intensamente durante esa operación. Cuando dice se distensa, es que viene, ¿cómo le digo? Totalmente líquido, pero sin atomizar. Y cuando sale, entra atomizado al evaporador. Te pasa al estado gaseoso, poniéndose en ebullición. ¿Dónde? Dentro del evaporador, al estar caliente. Al hervir el refrigerante en el evaporador, las temperaturas son bastante inferiores a la de la congelación del agua. ¿Por qué? El agua se congela a 0 grados centígrados, ¿verdad? 0 grados se congela el agua. Y cuando entra el evaporador, la temperatura del refrigerante está a -5, más o menos, ¿verdad? Siempre está bajo cero la temperatura en el evaporador. Entonces, ese refrigerante a esa temperatura, fíjense si el hielo es frío, ¿verdad? Si usted agarra agua en estado sólido, esa agua es bien fría, ese hielo es frío. Si usted se queda un buen rato con ese hielo en la mano, la mano, los dedos se le encogen. Acalambran, se le acalambran. Sí, se sufre el calambre, ¿verdad? Porque la sangre tiene un alto contenido de agua. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? No es que se calambra las manos, sino es que el agua que está circulando a través de sus dedos empieza a aumentar aumentar su densidad. Aumenta su densidad y circula menos a través de la vena de los dedos. Y al no circular la sangre bien, entonces los dedos se le encogen y pierde movilidad en los dedos. Es por falta de circulación. Por eso es que si usted se tira a un agua que esté bajo cero, se puede morir fácilmente, porque la sangre va a tener un paro cardíaco, porque no le va a llegar suficiente sangre al corazón, porque la sangre se congela. Si la sangre se congela, por ejemplo, dicen hipertensión, ¿cómo es? No me acuerdo la palabra. Que usted, al congelarse la sangre no le va a llegar al corazón y el corazón se para porque deja de jalar a sangre.
pues con el corazón una bomba. Entonces, por tal razón, el calor necesario para la evaporación la extrae el agente frigorífico de su entorno. Es decir, en nuestro caso, le extrae el aire que pasa por el evaporador. Ese calor lo extrae el aire viene con ese calor de los cuerpos, tanto de los asientos, de la respiración que usted bota, de la transpiración por la piel, por filtraciones que pueden venir del aire de afuera, por parte de hendidura de la cabina del vehículo, la de las puertas que se abren y se cierran, cuando usted baja el vidrio y lo cierra, todo eso es calor. Eso se llama ganancia térmica. De los rayos solares, que por transferencia de calor, por conducción y radiación y por convección. Y esa ganancia térmica, que no es más que la cantidad de calor que gana el aire dentro del habitáculo del vehículo, ese aire va caliente, ¿verdad? Y ese aire caliente transfiere su calor a la tubería y la tubería se la transfiere al refrigerante que circula a través de la tubería del evaporador. Entonces, este aire refrigerado se conduce hacia el habitáculo de nuevo, que es el aire que usted siente frío. Cuando usted prende su aire, que a veces con la temperatura ambiente está bien baja, usted tiene que bajar el aire bajito porque le está congelando. Pero también la humedad del aire refrigerado se condensa en el sitio del evaporador, le choca con el evaporador, porque que el aire no entra hacia adentro de la tubería del evaporador. Si no, sale otra vez el aire que estira, se entra hacia abajo, sale hacia el habitáculo a ganar calor de nuevo, frío, y vuelve, porque se mantiene recirculando, como le voy a mostrar ahorita en la práctica. Entonces, por tal razón, el aire al cruzar el evaporador se deshidrata. Uno, porque pasa a través de un filtro de polen y sale filtrado, donde deja su suciedad, donde deja la bacteria, y también ese aire, cuando entra el habitáculo, es un aire que va totalmente limpio, saneado. Por eso se llama acondicionado o climatizado. Es climatizado ese aire. O acondicionado, se le da condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que se le da a ese aire? Eliminación de bacterias, eliminación de polvo de tierra, eliminación de moho, eliminación de polen de los árboles, las flores de los árboles, eliminación de los malos olores, eliminación de, ¿qué más? Vamos a decir, de virus y bacterias, humedad y un sinnúmero de cosas. Entonces, ese aire es deshidratado. Cuando se llama deshidratado es que no tiene agua. Él no agua, él tiene agua, pero un 30 o un 40% del agua se queda dentro en el evaporador y en el polen, en el filtro de polen. De esa forma mejora su sensibilidad, la climatización del habitáculo, dotándose rápidamente de un aire de buena calidad, que es lo que llamamos climatización. Cuando usted está hablando de climatización, usted está hablando de un clima saludable, un clima sano para su salud. Entonces, las partículas suspendidas en el aire se sienten adicionalmente en la humedad en el evaporador. Y el evaporador también depura el aire de esa forma. Nota. La eventual existencia de charco de agua bajo el vehículo, que fue lo que le expliqué ahorita, es decir, es agua condensada, la que se va al piso del vehículo, que le hablé anteriormente. Y esta tabla se la haré explicando en la práctica. Entonces, aquí tenemos dos serpentín de evaporador.
uno con un color medio marrón, negro, marrón, medio negro, y otro totalmente limpio. Este está sucio, lleno de moho, bacterias y suciedad. Y este es un serpentín de evaporador, donde usted puede ver aquí la válvula de expansión ya colocada en él. Y aquí, este ya está totalmente sucio y dañado. Esta que usted ve aquí es una válvula de expansión termostática, donde aquí usted tiene la línea de baja presión y aquí tiene la línea de alta presión de este lado. ¿Por qué yo me doy cuenta que esta es la alta presión y esta es la baja presión? Porque aquí se ve la cabeza termostática, donde está el diafragma. Y aquí abajo es donde está, ahí, donde está el pie de la válvula. Es decir, donde se encuentra el resorte que impulsa, que es presionado cuando el refrigerante está caliente, y cuando se enfría, el resorte empuja hacia arriba. Entonces, ya a través de esta parte aquí es que circula el aire que refrigerado, que sale que viene del habitáculo, cruzando esta parte así, y sale aquí refrigerado hacia el habitáculo. Esta parte es un serpentín que está totalmente sucio. Cuando se encuentra sucio así, ya la transferencia de calor es mínima. Este es un refrigerante con una transferencia de calor excelente. Y esto es una transferencia de calor mala, porque ya esa suciedad se convierte en lo que es aislante térmico. Y esa suciedad también conlleva a que el metal se pique y las tuberías puedan pincharse y salirse el refrigerante por algún pinche. Entonces, vamos a ver lo que es el depósito colector de líquido. Cuando el sistema es por estrangulación, existe el depósito acumulador de líquido. Yo le hablé en la clase pasada sobre él. El depósito acumulador de líquido, el refrigerante viene así, del evaporador. Es un depósito parecido al filtro deshidratador. El refrigerante viene y cae así al depósito. Entonces, aquí arriba hay la tubería, viene y cae el refrigerante ahí. Pero ¿qué pasa? Que hay como en forma de una sombrilla o una caperuza, ¿verdad? Así. Entonces, las tuberías que está dentro del depósito, que es una forma de U, que sale así. Esa tubería viene ahí, donde el refrigerante es succionado por aquí por el compresor, que va hacia el compresor. Cuando el refrigerante cae aquí, no puede entrar a esa tubería por aquí, porque si viene líquido, el refrigerante que viene líquido va a caer hacia abajo por aquí, se va a chorrear hacia abajo. Pero el que esté en vapor, como por densidad, por diferencia de densidad, se queda arriba, polulando, ¿verdad? Arriba ahí. Todo se queda ahí abajo. Cuando el compresor succiona, extrae todo ese vapor que está ahí, nada más succiona vapor, porque el líquido se va hacia abajo, por diferencia de densidad. Porque el refrigerante líquido pesa más que el refrigerante caliente. Aquí abajo hay un taladro, un sistema que cuando gira acá, el compresor gira
jala hacia allá, esto gira y extrae el aceite que viene con el refrigerante, porque el aceite no se evapora. El aceite de compresor que viene en el sistema, la parte de aceite que viene en el sistema se va hacia abajo con el refrigerante si hay alguno líquido. Entonces ese refrigerante, ese aceite se succiona también por aquí, por el compresor, y se lo lleva hacia allá, hacia el compresor de nuevo, ese aceite. Pero ¿qué pasa? Que el aceite, el chin de refrigerante que sale líquido, que es muy raro que salga líquido, porque siempre sale totalmente en vapor. En caso aparezca un chin de refrigerante de estado líquido, con el caliente que trae de aquí, al venir aquí, él se va evaporando también. Ese es el chin de refrigerante, por ser una mínima cantidad de refrigerante. Y esa mínima cantidad de refrigerante se convierte en vapor y sube hacia arriba y se va succionado por aquí hacia el condensador. El condensador no es, sí, bueno, hacia el compresor y el condensador, pero el compresor lo succiona para mandarlo al condensador. Y esa es la función del acumulador de líquido. Acuérdense que ese acumulador de líquido, tiene una capacidad para almacenar todo el refrigerante que tiene el sistema y un poco más. Entonces, cuando al refrigerante salir aquí y entrar acumulador de líquido, hay un pequeño aumento de temperatura y también una pequeña caída de presión. Fíjate, el refrigerante viene aquí a 5 bar y cuando cae aquí la presión en el punto 1, viene saliendo como a 4 bares. Es decir, que hay una caída de presión de un bar, más o menos, que viene siendo 14.5 PSI. Y eso hace que ahí el refrigerante entre a menos presión al compresor. Hay una caída de presión cuando en ese sistema. Pues el sistema es por estrangulación. Fíjate que ahí cayó la presión del punto 8 al punto 1. Hay una caída de presión. ¿Por qué está la caída de presión? Porque cuando entra aquí en el filtro, ¿verdad? Ya ahí se perdió la presión. Hay una pequeña caída de presión. Al caer aquí y el refrigerante está totalmente en vapor ahí. Hay una pequeña caída de presión. Entonces, en la ilustración 5 se muestra el proceso de refrigerante cuando sale del evaporador y va al depósito de líquido. Esa nota dice eso. En el diagrama de Moulier, en su sistema con válvula de expansión por estrangulación. Entonces, en la parte de baja presión de los climatizadores con estrangulador se encuentra el depósito colector, mientras que en los otros sistemas lo que hay filtro deshidratador. Fíjense, en el sistema hay una diferencia entre el sistema por estrangulación y el sistema por el termostático, por válvula termostática. En la válvula termostática está el condensador, y a la salida del condensador hay un filtro deshidratador. Ese es con válvula termostática, ahí, ¿verdad? Mientras que por estrangulación, aquí está el compresor, vamos a poner en ¿verdad?
Vamos a poner el compresor como un círculo. Mientras que aquí, en este, está el compresor y el filtro está aquí. Después, antes, es decir, el acumulador está aquí antes del compresor. ¿Por qué? Porque esto es para evitar que entre refrigerante líquido al compresor. Mientras aquí está después del condensador para que todo el refrigerante que llegue a la válvula de expansión llegue totalmente líquido. Antes la válvula, llegue totalmente líquido a la válvula de expansión. 100% líquido. Entonces, fíjense acá, en este sistema, por estrangulación. El refrigerante sale aquí del condensador. Sale aquí. Me vete por... a ver, sí. Sale aquí. Fíjate que del condensador hacia el evaporador no hay nada. Nada más está la válvula de expansión que está aquí abajo. Mírenla ahí. La válvula de expansión tipo lápiz. O con orificio calibrado. Orificio calibrado interno. Entonces, entra al evaporador y del evaporador sale esa tubería azul. Viene aquí al depósito de líquido. Y depósito de líquido al compresor. Seguimos con esto. Mírenlo aquí donde está. Esta es la caperuza que yo le decía a ustedes. Miren ahí. Aquí el refrigerante entra por aquí. Que viene del evaporador. Cuando entra, cae sobre esta caperuza. Ahí. Pero cuando el compresor succiona por aquí, de esa parte allá, el compresor succiona, el refrigerante que queda aquí, vapor, arriba, aquí viene succionado por aquí el vapor. Pero el líquido viene y se va hacia abajo, hacia aquí, y se filtra. Es filtrado y su humedad se queda aquí abajo. ¿Por qué? El refrigerante que viene aquí es un refrigerante que viene a 0 grados casi. Y el agua, el refrigerante viene ahí, vamos a poner de 0 a 3 grados centígrados. Y de 0 a 3 grados centígrados, en la fase, el agua se encuentra en estado líquido. De 0 a 3 grados, el agua se encuentra en estado líquido, ¿verdad? Entonces, como esa temperatura es la que viene el refrigerante por aquí, hacia la misma temperatura viene el agua. El agua, de esa agua, se va hacia abajo y este acumulador de líquido también tiene una forma como de una almohadilla y una ceolita que deshidrata el agua aquí. Se deshidrata el agua a este nivel por aquí. Entonces el agua es deshidratada. Miren aquí la caperuza plástica, que ahí lo dice, mírenlo ahí, caperuza plástica. Este es el agente frigorífico que entra por ahí, por esa tubería, por ahí. Pero la gente en estado vapor. Cuando el compresor succiona refrigerante en estado vapor por ahí. Por aquí entra el refrigerante que viene del evaporador. Esta parte usted ve aquí, esa es la parte deshidratadora, de donde está la ceolita. Eso viene siendo de esta forma. Vamos a ponerte una tubería. Ese es el recipiente. Entonces, ese recipiente tiene aquí una pequeña malla. Y en esa malla, dentro de esa malla, hay como una forma de esponja, como de fibra de vidrio o algo así. Entre esa parte, entre esas dos, todo eso está lleno aquí de una ceolita. Ahí. Las cuales, que ustedes las conocen porque ustedes las han visto en los zapatos. Son una bolita, ¿verdad? Que vienen con los zapatos y algunos y electrodomésticos que se compran. Para eliminar la humedad.
Cuando pasa esa agua por aquí, se queda ahí, eso la acumula el agua, la deshidrata. Entonces el refrigerante pasa líquido hacia acá y el agua se queda. Entonces cuando se evapora ese refrigerante, vuelve y sube evaporado y es succionado por el compresor. Entonces este que está aquí es el taladro para aceite de máquina frigorífica. Mírenlo ahí arriba ahí. Esa que está ahí. Seguimos entonces. Consecuencia de no sustituir el acumulador. Vamos a dejarlo para la práctica. Regulador del sistema de climatización. Vamos a hablar, a leer la parte teórica de eso. Ese regulador, mírenlo aquí, mírenlo ahí. Eso es plástico. Cuando la presión del compresor está muy débil, vamos a ver eso. Establece la comunicación hasta el compresor a través del acoplamiento electromagnético. Es decir, cuando usted prende el switch del compresor, que pasa la corriente ¿a dónde va? A la bobina. La corriente va a la bobina. La bobina se imanta, crea un campo magnético. Ya crea un campo magnético, hace que se haga realidad el acoplamiento del disco de fricción con la polea. Y ahí arranca el compresor aquí, donde se une, y empieza el funcionamiento del compresor a succionar y descargar. Entonces, eso es lo que decir aquí, ¿verdad? Entonces, arranca el ventilador y las turbinas del aire fresco también, ¿verdad? Los climatizadores manuales se selecciona la velocidad o la primera velocidad por la turbina de aire del motor que recibe la información de que ha sido activado el sistema. Cuando usted le mete la llave y le mete el switch para pasar la corriente al compresor para que entre, eleva el régimen de ralentí del motor. Es decir, cuando el motor te ralentí, el compresor, el motor hace así, entró el compresor, de una vez el motor arranca y aumenta su velocidad del motor. Entonces, el motor recibe la información de que se ha activado el sistema y eleva el régimen de ralentí del motor. Entonces, compensando así la carga de vida al trabajo del compresor. Y puede estar conectado a un sensor de temperatura exterior. Y este evita que el climatizador pueda ser puesto en funcionamiento a temperatura inferior a 5 grados centígrados. Y ese es el trabajo que hace eso ahí. Este es que acciona, porque que el compresor no arranca de que esté el aire encendido. Hasta que este no llega a una temperatura de 5 grados centígrados, el compresor no entra. Hasta que el motor no tiene una temperatura de 5 grados centígrados. Para evitar que se dañe, para evitar la sobrecarga en el motor del vehículo. Y ese es el trabajo que hace él. Entonces, ¿qué hace él? Cierra el circuito, está abierto el circuito, ¿verdad? Cuando llega a esa temperatura, se cierra este circuito. Entonces pasa la corriente al compresor para que el compresor entre. Entonces la válvula va instalada directamente en el compresor. Abre a unos 38 bares y cierra al haber recibido de 30 a 35 bares. Y puede estar instalado un disco de plástico que se revienta en cuanto ha respondido la válvula, con tal caso que para buscar esa causa en el propio sistema, el precinto solo se debe sustituir
estando vacío el sistema, es decir, succionando el sistema del vehículo. Todo el refrigerante. Detecta la temperatura entre la polea de refrigeración y el evaporador. La señal pasa a la unidad de control, es decir, a la computadora del climatizador. La temperatura del evaporador son muy bajas y se desactiva el compresor a menos 1 grado centígrado, hasta 0 grados. Y activándose de nuevo a 5 grados, a los 3 grados centígrados. Se impide la congelación. Esto lo que hace es que evita la congelación del evaporador. Hay sistemas, aunque hay sistemas que montan el conmutador para la temperatura del evaporador y esta se encarga de interrumpir directamente la alimentación de la corriente para el acoplamiento electromagnético, es decir, para evitar que le llegue, es decir, que se encarga de interrumpir la corriente que va a la bobina para que no se dé el acoplamiento y el motor no entre. Otros sistemas también regulan esta función a través de un conmutador de temperatura exterior. Es decir, la válvula de descarga de sobrepresión o el transmisor de temperatura del evaporador para vigilar o eliminar las condiciones de la presión en el circuito frigorífico cerrado. Se instala un conmutador de alta presión y uno de baja presión. El de alta presión, cuando la presión del compresor está muy alta, abre el circuito. Y el de baja presión, cuando se ha ido el refrigerante del sistema, se ha escapado por una fuga o cualquier pinche en el sistema, la presión baja. Entonces ese sistema lo que hace es que abre para que el compresor no entre y se vaya a dañar, para proteger el compresor. Por eso está el presotacto de alta y de baja presión, para evitar eso. Entonces, la válvula de presión asegura el caudal del aire de refrigeración y la condición de la presión. Esta trabaja en las siguientes condiciones. Aunque esto es bueno, esto es parte de la práctica. Entonces, esto para hablarlo ahorita de la práctica. Pues no podemos cubrir la práctica ahora y la teoría. Esto es práctica. Entonces, aquí tenemos el termostato. El termostato contacta la temperatura existente de la aleta del enfriamiento. Va instalado en el evaporador, en la parte de fría. En esta parte que usted ve aquí, déjame borrarlo para que lo puedan observar mejor. Esta parte del termostato, esa parte ahí, esa parte ahí, es el sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura va instalado, agarrado con un clip en la aleta de enfriamiento del evaporador, en la mitad por ahí, casi en la mitad. Esa temperatura del evaporador, él sensa la temperatura del evaporador y eso trabaja conjuntamente con la válvula de expansión. Cuando la válvula de expansión termostática sí, esa es la válvula de expansión termostática, hace lo siguiente. Cuando esa válvula de expansión cierra porque el refrigerante está muy frío, este señor que está aquí
abre un circuito de corriente para que no pase corriente desde la batería hacia el compresor. Hacia el compresor y esta es la batería. Entonces, es el positivo de la batería que viene ahí y entra aquí al compresor. Cuando está muy frío, esto está muy frío aquí, el evaporador está muy frío, la válvula de expansión abre para que no cierra, para que no entre más refrigerante al evaporador. Entonces, ¿qué hace este? Este es lo que hace, mientras la válvula de expansión cierra, este abre el circuito eléctrico para que no pase corriente al compresor. Es decir, a la bobina de evaporador. Vamos a poner una bobina aquí. No le pasa corriente a la bobina y al no pasarle corriente a la bobina, no existe el enclochamiento, se desenclocha la polea del compresor. Perdón, profe. Ajá. Perdón, profe. Sí, dígame. Eso es como cuando el compresor de aire, hay un momento en que el clutch de él deja de funcionar. Es decir, que esa válvula le manda una señal al compresor para que el clutch deje de funcionar. Es como más o menos parecido así, ¿verdad? Sí, mira, cuando esto está aquí, el termostato. Ajá. Ese es su nombre, el termostato, un sensor de temperatura. Sí. Es lo mismo que el de temperatura. Él tranca y manda señal a los abanicos para que entren cuando el abanico está muy caliente. Sí, mira, tú coges este, señor, tú está fácil de probar, ¿no? Yo tenía uno allá, hasta me lo robaron. Yo tenía uno nuevo. Ajá. Tú coges esto y lo metes en un vaso con hielo, con agua, y le echas agua al hielo. Y coge el probador de electricidad, un probador de eso con bombilla, ¿verdad? Ajá. Y lo pega a la batería. Y cuando el agua llega y se enfría, apaga de una vez. Oh, ya. Cuando tú lo sacas del agua, a rato hace pa y cierra el circuito de nuevo. ¿Tú oyes? Oye, profe, entendí. Entonces, eso mismo él hace con el compresor. Él tiene dos líneas, una línea que va para el compresor y otra línea que va para la batería. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando se enfría, esto que está aquí se enfría, él abre el circuito, como se ve aquí, ¿verdad? Se Ajá. abre el circuito ahí para que no pase corriente. Pero cuando el evaporador se calienta, él se calienta. Y al calentarse, él cierra el circuito, cierra el circuito ahí y pasa corriente dentro del compresor. Pero también la válvula de expansión abre para que entre el refrigerante. Es decir, acciona los dos al mismo tiempo. Es decir, porque yo trabajo en conjunto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se daña, es peligroso. Oh, ya. Si se daña abierto, produce que el compresor nunca te entra. Y tú mides la presión, mides esto, mides lo otro. Y pero no entra. Y el evaporador está trabajando todo bien. Oíste, pero no entra el compresor. Pues está bien. Oh, ya entendí. Dios me lo bendiga. Entonces, pero cuando se daña cerrado, es más peligroso. Pues te puede dañar el compresor y te puede dañar el compresor fácilmente. ¿Por qué? Porque sigue cerrado. Se mantiene prendido. Sí, mandando la presión, el compresor metiendo para allá, nada más está la válvula de expansión funcionando. Ya entendí. Sí, ya entendí, profe. Entonces se daña la válvula de expansión y se daña él, se jodió, pero la válvula de expansión te puede cuidar en un momento. Pero hay muchos compresores que se prenden en candela y se calientan demasiado porque la válvula se daña y queda cerrada, entonces ellos quedan directo prendidos. Así es. Ya, entendí. Okay. Entonces seguimos con esto. Pues quisiera hablarle un poco de él.
Y aquí tenemos aquí el termostato. Le habla aquí de eso, ¿verdad? Míralo aquí. Eso lo vamos a hablar en la práctica. Mírenlo ahí. Miren la sonda del termostato, donde va conectado ahí. Mírenlo ahí. ¿Tú lo ves? Entonces, siguiendo con esto, y ahí vamos a iniciar ahorita con la práctica. Si quieren podemos arrancar de una vez. Déjame buscar un poco de agua. Voy a parar la grabación porque ya esta es la parte de la práctica, donde vamos a arrancar con la parte práctica. Profe, me va a arrancar de una vez para salir, ya que está lloviendo, pues uno le puede descansar. Vamos a darle de una vez. Sí, déjame beber un poco de agua. Tengo la garganta. Oh, se reunió el señor Isidoro. Ordene, profe, ordene. ¿Cómo está eso? Está bien. Llegó tarde, pero seguro. Entonces, déjame tener la grabación para entonces ahorita empezar